Comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Bienvenidos al primer encuentro síncrono para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, sección 1 y 2. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez, y los estaré acompañando a lo largo del trimestre 2025-1, que recién inició el día lunes 20 de enero y tiene pautado como fecha de finalización el próximo 11 de abril del presente año. La dinámica del proceso académico para este trimestre 2025-1 consta de las siguientes características. Este trimestre, como todos, se desarrollará en un lapso de 12 semanas, dentro de las cuales tendremos 4 encuentros síncronos, siendo este el primero. El segundo encuentro será en la semana 5, el día jueves 20 de febrero, igual a esta misma hora. El tercer encuentro será en la semana 7, el jueves 6 de marzo, y el cuarto encuentro será en la semana 9, el día jueves 20 de marzo. Con respecto a la evaluación de psicología de la personalidad 2, realizarán 4 actividades sumativas que se entregarán en las siguientes fechas. La actividad sumativa 1 en la semana 4, que para este periodo va desde el lunes 10 de febrero hasta el domingo 16 de febrero, siendo la fecha límite para esta primera entrega el martes 18 de febrero, sin penalización en la calificación. Es decir, que si ustedes entregan 17 o 18 de febrero, igual se encuentra dentro del periodo de entrega. La actividad sumativa 2 se entregará en la semana 6, que comprende el periodo desde el 24 de febrero hasta el domingo 2 de marzo, siendo la fecha límite de esta segunda entrega el martes 4 de marzo. La actividad sumativa 3 se debe consignar en la semana 8 a partir del lunes 10 de marzo hasta el domingo 16 de marzo. Fecha límite para esta tercera entrega, martes 18 de marzo. Y la actividad sumativa 4 debe ser entregada en la semana 10, que va desde el lunes 24 de marzo hasta el domingo 30 de marzo. Fecha límite para esta última entrega, el martes 2 de abril. Es importante que de una vez estemos en conocimiento que a partir de la semana 10 inicia el periodo de solicitud de los estudiantes que quieran el derecho a la actividad remedial si es que no tienen la nota mínima aprobatoria. Y este derecho solo se les aprobará si han presentado las 4 actividades sumativas. No me voy a detener en los detalles de este punto. Luego, cuando nos toque la última actividad síncrona, conversaremos con respecto a ello. Sin embargo, es importante que lo tengan presente desde este momento. Es relevante también que voten en la consulta de socialización para la aprobación del plan de evaluación, que es hasta el día de mañana, gracias a los que ya han realizado su respectiva votación. Ahora bien, este espacio de aprendizaje es oportuno para conocer la estructura organizativa de Psicología de la Personalidad 2. La mayoría de ustedes ya vio Psicología de la Personalidad 1 conmigo y saben que esta es una asignatura que es bastante compleja, es bastante extensa, la información es bastante densa. En la unidad curricular anterior, el énfasis fue en la personalidad desde el punto de vista normal. A partir de aquí, vamos a empezar a ver lo que es la patología de la personalidad. En este sentido, la competencia general de Psicología de la Personalidad 2 es analizar los trastornos de la personalidad
desde la psicología mediante el estudio de los manuales diagnósticos para su clasificación y evaluación en los diferentes contextos con responsabilidad y ética profesional. Cuando se habla de los manuales diagnósticos para esta unidad, vamos a trabajar con el de SM5 y el CIE-11. Quizás la mayoría de ustedes no estén familiarizados con estos manuales diagnósticos, ya que su descripción corresponde a la unidad curricular Psicopatología 1. Sin embargo, les puedo dar una breve introducción a lo que son estos manuales. Ambos son sistemas de clasificación, ¿verdad? Propuestos el DSM-5 por la Asociación Americana de Psiquiatría y su versión o la versión que vamos a trabajar es la del año 2013. Existe una revisión que, si mal no recuerdo, entró en vigencia en el año 2022, pero no tiene mayores cambios con respecto a la clasificación de los trastornos de personalidad. Y en base a esto es que vamos a desarrollar este tema de la primera unidad. Y el CIE-11, que es la clasificación internacional de enfermedades, en su versión 11 o conocido como CIE-11, que es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud. Estos dos manuales simplemente significa que a nivel semiológico se sistematizó todo lo que son los trastornos mentales y del comportamiento y constituye un lenguaje común para todos los psiquiatras y psicólogos clínicos del mundo. En estos manuales es que vamos a basar esta caracterización de los trastornos de personalidad. Psicología de la Personalidad 2 está organizada en 4 unidades de competencia. La unidad 1, que es en la que haremos énfasis el día de hoy, tiene como propósito estudiar los trastornos de la personalidad descritos en los manuales de clasificación que les acabo de mencionar para el reconocimiento de los signos y síntomas. Los núcleos temáticos que profundizaremos en esta primera unidad, son los trastornos de la personalidad. Su uso de los manuales diagnósticos lo van a encontrar en el sinóptico como CIE-10 y DSM-5, pero como ya está vigente la versión del CIE-11, vamos a trabajar con este manual y el DSM-5. Vamos a trabajar la clasificación del DSM-5 que postula o propone los trastornos de personalidad, los agrupa según 3 grandes clústeres. El grupo A, que son los raros o excéntricos, e incluye el trastorno de personalidad paranoide, el trastorno de personalidad esquizotípico y el trastorno de personalidad esquizoide. El grupo B, que es el de los dramáticos, emotivos o inestables, incluyen el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de la personalidad histriónico, el trastorno de la personalidad límite o borderline y el trastorno de la personalidad antisocial. Y el grupo C o de los ansiosos incluye el trastorno de la personalidad dependiente, el trastorno de la personalidad evitativo y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es lo mismo que el TOC. El TOC es trastorno obsesivo-compulsivo y esto corresponde a los trastornos de ansiedad. Además de estos 3 grandes clústeres, debemos contemplar todas aquellas caracterizaciones o los otros tipos de personalidad que están descritos en el DSM-5, que son derivados de trastornos orgánicos. Cuando hagamos la revisión del CIE-11, se van a dar cuenta que esa clasificación no se corresponde con las que les acabo de describir, ya que el manual del CIE-11 postula los trastornos de personalidad de acuerdo a sus niveles de severidad en trastorno de personalidad leve, trastorno de personalidad moderado y trastorno de personalidad severo. Cada uno de ellos incluye una propuesta de dominio de rasgos que incorpora los rasgos de afectividad negativa, los rasgos disociales, los rasgos de desinhibición, rasgos anancásticos y rasgos de distanciamiento. Eso es lo que ustedes van a
explorar y profundizar cuando hagan la actividad sumativa 1. Continuando con las unidades, en el caso de la unidad 2, tiene como propósito analizar los factores explicativos entre personalidad y la enfermedad para su integración a los modelos de salud y enfermedad. Los núcleos temáticos que profundizaremos en esta segunda unidad son los factores explicativos de la personalidad y la enfermedad, tanto los directos como los indirectos, el modelo de los 5 factores de personalidad o Big Five y los patrones de conducta derivados de la combinación de rasgos, la utilidad clínica de los modelos dimensionales, las crisis de identidad y las disociaciones. Estos dos últimos los conoceremos a través del DSM-5. La unidad 3 tiene como objetivo explorar los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad para el diseño de estrategias en salud mental. ¿Cuáles son los núcleos temáticos que profundizaremos allí? Los factores psicológicos y sociales que inciden en la aparición de los trastornos de la personalidad, así como la importancia de los conceptos de bienestar psicológico, subjetivo y apoyo social. La última unidad corresponde al desarrollo de los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de las patologías de base. Conoceremos en profundidad cómo es la medición en psicología de la personalidad en lo que se refiere a sus aspectos esenciales, validez y confiabilidad de la medición de la personalidad. Se explorará lo que son los test psicológicos para la medición de la personalidad más utilizados en la práctica clínica organizacional y educativa, que incluyen los test proyectivos, los test psicométricos, los test gráficos y los test de láminas. Estas 4 unidades serán evaluadas mediante 4 actividades sumativas. Cada actividad sumativa evaluará una unidad, comenzando con la unidad 1. Vamos a hablar en específico de la actividad sumativa número 1, que para esta oportunidad se seleccionó la estrategia de una presentación que tendrá como propósito estudiar los trastornos de la personalidad descritos en los manuales de clasificación para el reconocimiento de los signos y síntomas, el uso de los manuales diagnósticos CIE-11 y DSM-5, la clasificación de los trastornos de personalidad. Si es de acuerdo al DSM-5, ya sabemos que tomaremos el del grupo A, raros o excéntricos, grupo B, dramáticos, emotivos o inestables, y el grupo C de los ansiosos. Con respecto al CIE-11, ya sabemos entonces que hablaríamos de personalidad leve, moderada y grave y sus distintas dimensiones. Ahora, ¿qué van a desarrollar a nivel de contenido en esta presentación? Los trastornos de personalidad van a definir qué se consideran estos trastornos de acuerdo al manual diagnóstico de DSM-5 y al CIE-11, que ya lo tienen disponibles dentro de los recursos de consulta de la unidad 1. La clasificación de los trastornos de personalidad. En la descripción pueden ver el grupo A, raros o excéntricos, que incluye, lo repito nuevamente, trastorno de personalidad paranoide, trastorno de la personalidad esquizoide y trastorno de la personalidad esquizotípico. El grupo B, de los dramáticos, emotivos o inestables. Dentro de este grupo están el trastorno de la personalidad histriónico, el trastorno de la personalidad narcisista, el trastorno de la personalidad límite y el trastorno de personalidad antisocial. El grupo B, que es el de los ansiosos, incluye el trastorno de la personalidad dependiente, el trastorno de la personalidad evitativo y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. En la clasificación del DSM-5 hay otros trastornos de personalidad que se relacionan con la aparición de trastornos o de condiciones orgánicas. ¿Qué debe incluir este desglose de los trastornos de personalidad? Las causas de cada uno de los trastornos de personalidad. Si bien es cierto
que en la literatura muy probablemente lo van a encontrar de manera general. En cada uno de los trastornos de personalidad se han encontrado causas específicas que inciden en su desarrollo y tiene que ver con lo que vimos en personalidad 1, con aquellas 4 etapas de la personalidad como proceso. Voy a poner como ejemplo el caso del trastorno de personalidad antisocial, donde se ve altamente comprometido el desarrollo de la conciencia y sentido moral, que viene a ser la tercera etapa de la personalidad como proceso. A su vez, la dinámica familiar también tiene unas características que son factores de riesgo o que precipitan la aparición de este trastorno. Como causas también se tiene los antecedentes de trastornos de conducta, trastorno de posicionista desafiante en la infancia y la adolescencia. También deben incluir el aspecto de la evaluación. Ya hay instrumentos específicos para evaluar trastornos de personalidad que no son las pruebas tradicionales, sino que la mayoría son derivados, bien sea del DSM-4, que ese manual a partir de ese manual hubo un desarrollo importante de todos estos cuestionarios diagnósticos en el área de la personalidad y algunos que otros específicos de carácter psicométrico. Con respecto al tratamiento, también antes se decía que algunos de los trastornos eran de pronóstico reservado. Sin embargo, las investigaciones recientes han postulado que, por ejemplo, la terapia dialéctico-conductual es una terapia con bastante eficacia y ha sido probada científicamente en el trastorno de la personalidad límite o borderline, que antes se conocía que era uno de los trastornos de difícil tratamiento en la práctica clínica. Asimismo, es importante que en esta presentación describan cómo es la epidemiología en cada uno de los trastornos de personalidad, es decir, en qué porcentaje de la población o con qué frecuencia vamos a encontrar esto en la población adulta. Se dice a nivel de psiquiatría y psicología clínica que el 10% de las consultas del área clínica corresponde meramente a trastornos de personalidad. Siendo así, esto es un rango bastante importante de lo que nos podemos encontrar en la práctica clínica. Por tratarse de una presentación, esta lleva su debida argumentación. Deben describir con su respectiva sustentación teórica cuál es la importancia de estudiar los trastornos de personalidad en la formación del psicólogo clínico basándose en los manuales diagnósticos. Ya sabemos, esta presentación debe estar basada en contenido en la literatura especializada y la base para desarrollar esto, por supuesto, son ambos manuales diagnósticos y la ampliación es la investigación que ustedes van a hacer, tanto en los manuales de psicopatología como en las revistas arbitradas de psicología, donde ustedes pueden encontrar algunos tipos de investigación que se han realizado a nivel de evaluación, a nivel de tratamiento y a nivel de caracterización. Ahora, con respecto a cuáles son las disposiciones de forma en específico en esta evaluación, se les dejó un rango bastante amplio porque la información es muy extensa. Deben elaborar entre 20 y 30 láminas, preferiblemente diseñadas en PowerPoint si es la herramienta que tienen a la mano o alguna otra herramienta que ustedes decidan utilizar como Canva o cualquier otra aplicación. Esta presentación debe contener un mínimo de 20 láminas. Dentro de esas 20 láminas, la lámina 1 debe llevar su portada con el membrete, el título centrado, que en este caso corresponde a trastornos de personalidad, el nombre de ustedes, su número de cédula, la sección a la que pertenecen, el nombre correcto del tutor, ciudad, mes y año. Esta presentación también lleva introducción, sus reflexiones es esta argumentación que les acabo de mencionar y sus conclusiones.
Por supuesto, la última lámina debe contener las referencias bibliográficas que sustentan toda la información que ustedes van a plasmar allí. La pueden entregar tanto en formato PowerPoint o preferiblemente en PDF. Si realizan su presentación en otro formato, es importante que verifiquen que el enlace esté lo suficientemente días disponibles para que se pueda visualizar y que los permisos estén abiertos. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de esta presentación? Calidad de la información, es decir, que lo que ustedes plasmen allí en esa presentación se corresponda con lo que indica la literatura del área, el contenido, que implique todos los aspectos señalados con respecto a su definición, causas, tratamiento, evaluación, epidemiología y algún aspecto que ustedes consideren importante. Esto es adicional. Que esté bien organizado, que las letras que utilicen tengan un adecuado impacto visual, que se cumplan las normas gramaticales y que hagan su reflexión. Como ya ustedes saben, esta evaluación tiene un puntaje de 100, un puntaje máximo de 100 que representa el 25%. Cada una de las actividades sumativas vale un 25% que representa el 100% de la calificación al final. Como ya señalé al inicio de este encuentro, esta tarea debe ser consignada en la semana 4, que va desde el lunes 10 de febrero hasta el domingo 16 de febrero, fecha límite para esta primera entrega, martes 18 de febrero. Ahora, con respecto a la unidad 2, se seleccionó como estrategia de evaluación una BDGOGIN. En esta BDGOGIN que van a desarrollar en ese tema de la unidad 2, que tiene que ver con los factores explicativos entre personalidad y enfermedad, van a ubicar mecanismo directo entre personalidad y enfermedad, como es la excesiva reactividad fisiológica ante el estrés, mecanismo indirecto entre la personalidad y la enfermedad, las conductas de salud, personalidad resistente, personalidad resiliente y personalidad alexitímica. Aquí conoceremos los modelos de los 5 factores de personalidad, el patrón de conducta tipo A, B y C, que tiene que ver con la aparición de ciertas condiciones psicosomáticas, la utilidad clínica de los modelos dimensionales, la crisis de identidad y las disociaciones, la identidad y la teoría de las relaciones objetales, la personalidad disociativa, los trastornos de identidad disociativa. En este caso, ¿cuáles son los parámetros o los criterios de evaluación de esta BDGOGIN? Que el título se corresponda con el tema, interrogantes adecuadas según el tópico planteado, que esté bien desarrollado el dominio conceptual, el dominio metodológico, esté bien organizado, que se cumpla la estructura del formato y las referencias. Las particularidades de esta actividad sumativa 2 la vamos a tener en el encuentro síncrono 2, donde explicaremos qué es lo que se espera a nivel de contenido para poder desarrollar esta representación gráfica y luego su resumen. Esta actividad sumativa se entrega en la semana 6, a partir del 24 de febrero hasta el 2 de marzo, fecha límite para esta entrega, martes 4 de marzo. Con respecto a la actividad sumativa 3, voy a hablar más rapidito antes de que se cierre la sesión. Si se cierra la sesión, debemos esperar 10 minutos para volver a entrar. Con respecto a la actividad sumativa 3, que evalúa la unidad 3, se seleccionó un informe interpretativo donde se desarrollará factores psicológicos en los trastornos de personalidad, factores sociales en los trastornos de personalidad, características de una personalidad sana y patológica, definición de bienestar psicológico, el modelo de bienestar psicológico de Carol Riff, evaluación del bienestar psicológico, características de una personalidad madura y la importancia de conocer todos estos factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de personalidad.
Aquí los criterios de evaluación se centrarán en la introducción, calidad de la información, organización de la misma, conclusión, diagramas e ilustraciones y redacción y ortografía. Fecha de entrega, semana 8, desde el 10 de marzo hasta el 16 de marzo, siendo la fecha límite para esta entrega martes 18 de marzo. Y para la última actividad sumativa que evalúa la unidad 4, se seleccionó como estrategia de evaluación una revista de psicología experimental donde se va a hacer énfasis en cómo se hace la medición en psicología de la personalidad, cuáles son los aspectos esenciales de su medición, validez y confiabilidad de los instrumentos test psicológicos. Van a realizar en esa revista la ficha técnica de las distintas pruebas psicométricas y proyectivas más utilizadas en el área de psicología de la personalidad. Tendremos el que se denomina MMPI-2 o Inventario Multifásico de Minnesota, el Inventario Multiaxial Clínico de Milon, el test de los 16 factores de personalidad o 16PF, el Inventario de Personalidad de California, el Cuestionario IFAI, Inventario de Personalidad NeoPeer, test proyectivo de Bartek 8 campos, test de la persona bajo la lluvia, test del dibujo de la figura humana, test de relaciones objetales, test de apercepción temática o TAT, que ya serían las pruebas de lámina, así como el test de apercepción temática infantil, el test HTP o High Street Person, test casa, árbol, persona, el test Patte Noir y el test de manchas de tintas de Rocha. Se describirá la importancia de conocer los aspectos esenciales en la medición de la psicología de la personalidad. Al igual que en el caso de la presentación, aquí la revista la pueden hacer en Calameo, Izu, en Canva, en la aplicación con la cual ustedes se manejen siempre y cuando sigan los parámetros. ¿Qué vamos a evaluar allí? Calidad de la información, relevancia del conocimiento, estructura de la revista, cantidad de páginas, creatividad, redacción y ortografía. En líneas generales, estas son las estrategias que se contemplaron para cubrir todos los objetivos de cada una de las unidades que involucra Psicología de la Personalidad 2. Para el momento, ¿tienen alguna pregunta, dudas, reflexiones, comentarios, inquietudes? Este es el momento.